Bueno, y hablando de rumbos concretos y la falta a veces de políticas en otros temas que poco tienen que ver con el fútbol, vaya si poco tienen que ver, nos referimos al tema carcelario, al tema de la seguridad, al tema de la violencia en las cárceles. El motín del otro día, del viernes, puso sobre la mesa algo que, bueno, se sabe que está pasando por momentos terribles, que las cárceles y el sistema carcelario no es un lugar de recuperación como está encarado, y un motín de estas características, con toma de rehenes, cosa que no estábamos tan habituados a tener, puso allí una señal de preocupación en las autoridades, en la sociedad, o sea que va a ser nuestro tema de discusión ahora luego de tener este anticipo. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó este viernes que ordenó el inicio de una investigación ajena al Instituto Nacional de Rehabilitación que aportará más información sobre el incidente. Si bien Bonomi evitó dar más detalles sobre el tema, el ministerio informó posteriormente que la investigación será de carácter urgente y estará a cargo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. El objetivo de la investigación será determinar la razón que dio origen a este conflicto en que se puso en riesgo la vida de 3 funcionarios policiales. La fiscal Diana Salvo, que se hizo cargo de la investigación, no quiso referirse al acuerdo al que llegaron con los reclusos para la liberación de los policías, pero agregó que fueron conversaciones tranquilas. El motín terminó sin rehenes ni presos lesionados y ahora Salvo estudiará las responsabilidades legales de los involucrados. Muy bueno, una puesta a punto de lo que fue el viernes, un viernes que fue muy largo, que comenzó a las 3 y poco de la mañana y que terminó más o menos a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, pero bueno, y esa gran preocupación. En nuestro móvil, Diego Travieso está con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Y antes que nada, como siempre, un gusto trabajar contigo y buenas tardes para toda la teleaudiencia. Como decías, estamos con el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Juan Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Saludos allí a toda la gente que está en el estudio y a toda la teleaudiencia. Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan Miguel? ¿Cuál fue la primera reacción y cómo lo vivió usted, Juan Miguel? Porque usted llegó ahí a las horas de la mañana. Sí, yo me enteré, me avisaron, no enseguida que ocurrió, me enteré al entorno de las 9 de la mañana, fui para allí. Para nosotros como organismo parlamentario es muy importante estar. Creemos que es muy importante que el Parlamento esté presente, luego informar a los legisladores y bueno, seguí de cerca los acontecimientos, la negociación que allí se dio, el director del CONCAR, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, los negociadores del Ministerio del Interior. Todo lo que pasó allí paso a paso fueron horas muy, muy amargas, muy duras, que por suerte se canalizaron sin ninguna pérdida irreparable, pero que dejan pensando en qué hay debajo de esto, o sea, que por qué ocurre esto. Para mí demostrativo, nosotros habíamos hablado varias veces de lo que era el módulo 12, de las condiciones de un tercio del sistema, porque hay lugares del sistema donde las cosas funcionan bien, donde hay oportunidades de rehabilitación, pero hay toda una parte del sistema que justamente no es un sistema. Entonces, reconociendo todo lo que se ha hecho, todo lo que se hace, todos los avances que han habido, todavía no tenemos un sistema del siglo XXI, no tenemos cárceles del siglo XXI. Tenemos cárceles que no son de esta época, no son de este país, no son del desarrollo social que tiene el país, del recurso financiero que tiene este país, del Estado social que tiene el Uruguay. Entonces, estos problemas se están dando hay distintos problemas que se están dando parecidos en muchos lugares. Yo, la verdad, estoy muy preocupado. Los informes que hemos hecho no solamente no han sido desmentidos, sino que el informe de nuestro 2017 fue de alguna manera refrendado, ratificado por el Ministerio del Interior aquí en el Parlamento y por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces a mí me parece que lo que falta es un plan de contingencia, un plan de emergencia para aquellas situaciones que son más graves por la falta de recursos. O sea, no puede haber una cárcel que no enseñe oficios. En la unidad número 1, la unidad 9 de Punta Rieles, todavía no hay desplegados talleres de enseñanza de oficios. No puede haber cárceles que no tengan programas para las adicciones. No puede haber cárceles que no trabajen socialmente con las familias, con toda la cantidad de problemas sociales que tienen algunos presos que tienen familia, y con los presos que no tienen familia tratando de conformar alguna forma de red de protección para cuando salgan, cuando sean liberados. En fin, todo eso nos está generando una enorme preocupación. En Canelones hubo la semana pasada también, en un sector tranquilo, que debía ser tranquilo, que fue tradicionalmente tranquilo, una gran pelea con la muerte de un muchacho.
un muchacho que no debió haber muerto nunca en el sistema penitenciario, un muchacho que tiene problemas de salud y que es una pequeña tragedia, una gran tragedia que haya muerto, algo que no debería haber pasado. Y bueno, y perdemos vidas todos los días por no tener un sistema penitenciario acorde a lo que podemos tener, vidas que se pierden adentro de la cárcel y a veces afuera, porque la reincidencia es un problema. La reincidencia es un problema que golpea después afuera en la sociedad. Y por eso yo suelo decir que el nuevo nombre de la seguridad pública es la no reincidencia. Y la no reincidencia requiere cárceles modernas, eficientes, adecuadas a las necesidades. Escuchándole usted, que es el comisionado parlamentario, realmente es bastante desalentador lo que está diciendo. ¿Qué podemos esperar a corto plazo para que esto se revierta? Bueno, yo me hago la misma pregunta. Quizás habría que ver, digamos, Uruguay tiene un sistema tradicional muy añejo que empezó a ser reformado en 2010. En 2010 hubo un paquete de cambios importantes. Se consolidó la presencia de la salud pública, de personal civil, se empezaron a hacer algunas nuevas experiencias, algunos programas de trabajo, se empezó a bajar el hacinamiento, se invirtió en la construcción de cárceles y hubo un acuerdo interpartidario que apoyó eso, generó recursos y logró que se hicieran esos cambios. Yo creo que la única alternativa a esto es primero ver la realidad. No negar esta realidad, no conformarnos que aunque estamos mejor que hace 10 años, sino decir que estamos mucho peor de lo que debíamos estar, que ahí se nos juegan muchas vidas de muchas personas, de personas que están privadas de libertad y las personas que están afuera, que se van a cruzar con los que están privados de libertad. Entonces hay mucho, si nosotros bajamos la reincidencia del 65 actual al 20%, estaríamos ahorrándonos decenas de miles de delitos por año, decenas de miles de traumas, de vidas perdidas, de lesiones, de daños materiales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar en un plan de contingencia que atraviese las etapas, pues ya que estaban hablando de Uruguay, de la celeste, esta querida selección. Esta querida selección no es una casualidad. Es una planificación de mucho tiempo. Después del Mundial de Sudáfrica, Tavares empezó a hablar con los directores técnicos de los clubes para tratar que los jugadores de mediocampo fueran más cuidadosos en pasar la pelota. Y bueno, construir un sistema penitenciario implica construir cuadros gerenciales, construir equipos técnicos, construir operativas, y eso nos falta, no tenemos todavía un sistema. De nuevo, se avanzó mucho, el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene planes muy correctos, creo yo, muy buena línea de trabajo, pero no tienen los recursos. Y hay una cantidad de gente que está sosteniendo las realidades penitenciales, esos lugares que están peor, sin elementos básicos, sin elementos fundamentales. Y allí hay un viejo problema que tiene el sistema penitenciario, que funciona con una verticalidad de la autoridad, sin la necesaria autonomía técnica. ¿Qué es la diferencia entre si usted vuela a un avión, con todo respeto a los amigos de la Fuerza Aérea, entre usted vuela en la Fuerza Aérea y una línea comercial? En la Fuerza Aérea se le da la orden de que tiene que hacer una misión y tiene que cumplir la misión. En una línea comercial, si el motor está roto o no puede volar, el avión no sale porque el comandante dice, no, mire, esto no puede volar así. Entonces, todavía falta mucho avanzar en tecnificar la institución del Instituto Nacional de Rehabilitación. Eso no quiere decir que no haya policías al mando. Puede haber policías al mando de una unidad, como puede haber sociólogos, filósofos, maestros, lo que sea. Pero tiene que haber, sobre todo, el mínimo de recursos técnicos que aseguren que allí se genere una violencia descomunal que explota de distintas maneras, de muy distintas maneras, todos los días, en forma a veces de chantajes, a veces de amenazas, a veces de lo que pasó el viernes, a veces de lo que pasó el miércoles en Canelones, a veces de lo que pasó en otros días anteriores también en la unidad número 1. Entonces, todo eso es una enorme señal de una ausencia de política pública. Es un tema que no está en las proclamas, en las plataformas del PIT-CNT, no hay lobbies que lo promuevan. Yo creo que no está en la rendición de cuentas tampoco. Es un tema que a la gente le cuesta hablarlo, la opinión pública no cree, y hasta que no nos demos cuenta que sin cárceles eficientes y modernas vamos a seguir teniendo delincuencia en las calles, exclusión social y violencia, vamos a seguir siendo un sistema que va a tapar parches, pero no va a ser un sistema como tal vinculado a la política social general del país. Te estamos escuchando, Jaime. Juan Miguel, la verdad que tengo 500 preguntas que hacerte porque hiciste un diagnóstico muy claro, muy preciso, como siempre, del sistema. Yo quiero volver un poco a lo del... Perdón que me zarpé un poco, pero fue bastante fuerte lo del viernes. No, por supuesto que sí, por eso no quiero apartarme lo del viernes, después volvemos al tema de lo general. Porque lo comentabas inclusive el viernes a la tarde conversando en Radio Sarandí y ahora lo deslizaste.
que habías hecho ya varias denuncias, habías alertado que la situación en el módulo 12 era muy complicado. Lo del viernes, además de estallar, tuvo además el agregado de los rehenes en una situación que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Cuando tú haces una advertencia de este tipo, ¿qué se te dice? ¿Se toma en cuenta? ¿Terminan mirando para otro lado? ¿No se te quiere escuchar? ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de advertencias? Porque ahora la próxima vez, para que no sea lo del pastor mentiroso, digo, y que la próxima vez que tú adviertas algo, se tenga en cuenta para que no pase lo que pasó el viernes. Bueno, acá lo que yo creo que hay que tener espacios donde todos podamos, todos los actores, que no somos muchos los actores que estamos en lo penitenciario, estamos moviéndonos, y yo siempre digo, la oficina nuestra debería ser valorada como una consultora gratuita, porque somos 10 personas que hacemos 70 visitas a las cárceles, 70 literalmente, 70 y 80 visitas por mes a las cárceles, que estamos permanentemente haciendo recomendaciones, dando información, y en este caso sí, el módulo 12 nosotros habíamos señalado que era un lugar que por el confinamiento en solitario, porque se quiso establecer allí un módulo de máxima seguridad, donde el problema central es el confinamiento, es tener personas que estaban sin ninguna actividad, sin un relacionamiento con otros, o sea, no tenían contacto con otras personas. Y eso era algo que no se podía sostener, es algo que se estaba degradando, es algo que degradaba a las personas que estaban allí, que degradaba también a los funcionarios, y veíamos señales por todos lados que eso no estaba funcionando bien, porque no es sostenible un régimen tan severo y aparte que contravenía, como lo dijimos, las normas internacionales. Creo que allá hay un punto importante que es cómo tener algunos lugares para los casos más complejos, de delitos más graves, un lugar que sea seguro, que asegura que no haya una fuga, que no haya problemas, pero que a su vez tenga un contenido, que además, tenga un sentido. Juan Miguel, perdón, todo comenzó con un par de intentos de fuga al finalizar el jueves, comienzos del día viernes, ¿no? Que fueron detenidos por la Guardia Militar, además por el Ejército. Sí, exacto. Empezó con un intento de fuga que después se transformó al rebotar, digamos, contra el tejido donde estaban los militares, vuelven para adentro y ahí se toman a la guardia. Pero digamos que esto no es un rayo en una noche de verano. Es casual. Es una situación que yo creo que nos tiene que hacer pensar sobre la estructura general, claro. Y no encontrar de pronto, bueno, sí, habrá que encontrar responsabilidades, habrá que encontrar capaz que cosas que fallaron, eso es parte de la tarea administrativa, de la tarea fiscal, de las cosas que pasaron allí, entonces esos momentos de descontrol, donde hubo de todo, donde las 31 internos que estuvieron allí, hubo distintos grados de participación y responsabilidad, eso es tarea obviamente de la justicia, pero más allá de lo puntual, creo que lo importante es reflexionar de los agujeros que todavía tenemos y la necesidad de una política pública que, así como hubo un acuerdo en el 2010, hay que pensar en otra piedra fundamental. Está bien, Juan Miguel, pero si hay algo que tiene diagnósticos en este país, y casi todos coincidentes, es el sistema carcelario. Y sin embargo está como está. Sí. Entonces, y además con observaciones a nivel internacional, es decir, el país como tal quedando pegado, y si se me permite la expresión, por el tratamiento que da a sus presos, a los privados de libertad, las condiciones de las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Tú recién mencionabas el tema de la ausencia, la invisibilidad que tiene en partidos políticos, en agendas de gobierno, etcétera. O sea, mirás para todos lados según el diagnóstico que acabas de hacer y ¿dónde encontrás un atisbo de solución? Bueno, si yo no estuviera en este lado del mostrador, digamos, que es un rol, como te decía, de asesoramiento al Parlamento, de asesorar a los legisladores y de supervisión y de propuesta, si yo pudiera estar, digamos, del lado, digamos, de la cabina de mando, yo creo que aquí habría que escuchar a los actores que están en la vuelta, los actores que están en el cotidiano y que saben lo que está pasando en el sistema penitenciario, saben la realidad. ¿Quiénes son? Bueno, yo te diría que básicamente son el Instituto Nacional de Rehabilitación, los directores de varios centros, algunos técnicos que están en el sistema penitenciario, algunos académicos que conocen el tema, modestamente mi oficina, porque estamos, como te decía, claro, allí permanentemente, algunos defensores, algunos fiscales, algunos jueces, y allí básicamente yo creo que habría que hacer un paquete de 5 o 6 medidas
que no son construir centros nunca vistos de tecnología de última generación, son cosas elementales como tener oficios, llámese Codicen, INEFOP u otras instituciones, equipos técnicos, apurar la presencia de más personal en aquellos lugares donde realmente es crítico el personal, revisar las medidas de seguridad en aquellos lugares donde efectivamente se requieren medidas de seguridad y no hacer una ensalada rusa con personas que son desde algunos internos con gran problemática de seguridad, mezclados con gente con problemas de salud, con problemas de salud mental, con gente que había sido amenazada. Eso no es seguro. Entonces, ese paquete de medidas, yo creo que todos los sectores políticos, todos los sectores de opinión pública lo refrendarían. Y no se requieren el 100% de los recursos para lograr el 100% de los cambios. A veces con el 30, 40% de los recursos, con algunos recursos se obtienen enormes cambios, gigantescos cambios. Lo que pasa es que cuando no llega ningún recurso, cuando no aumentan nada, y cuando no recursos no es solamente plata, recursos también es presencia de técnicos, presencia de médicos, de enfermeros, de personal social, de conexión con el trabajo, con el mundo del trabajo, de talleres. No estamos hablando de construcción de edificios, de carreteras, de represas. Estamos hablando de un tipo de política social diferente. La política social del siglo pasado era una política social que el Uruguay la cumplió bien, de cobertura de la pobreza y la pobreza extrema. Acá estamos hablando de una nueva generación de políticas sociales de atención de casos complejos, que tienen un componente muchas veces de pobreza y de exclusión, pero que tienen que ver con las adicciones, con los valores, con la cultura, con la educación. Pero una ¿Sí? una cosita, tú sos el representante parlamentario ante el Parlamento del sistema carcelario. Entonces, tú tenés contacto con todas las bancadas. Ahora viene una rendición de cuentas. Es decir, tú formás parte del Parlamento y tenés que rendir cuentas al Parlamento. En tanto tenés contacto con todas las bancadas y decías que seguramente en la rendición de cuentas no hay recursos para este tema. ¿No será posible que tú en contacto directo allí en el Palacio Legislativo puedas reunirte con cada una de las bancadas que va a discutir la rendición de cuentas y decir, bueno, se podrá lograr dentro del marco de lo que permite la discusión de esta rendición de cuentas algún tipo de reasignación de recursos? No estamos hablando tampoco solo de dinero, como tú acabas de decir, sino de alguna manera encontrar alguna posibilidad de que de aquí al próximo presupuesto, que sabemos que es dentro de 3 años, no se pueda lograr algo para tratar de tener alguna señal, algún aporte que permita mínimamente comenzar a hacer algún cambio? Sí, yo estoy de acuerdo, Jaime, contigo. Es más o menos lo que estoy tratando y voy a tratar de hacer. O sea, informar a partir de los hechos recientes, los hechos del Concar ni que hablar, pero de Canelones también. En Canelones estuvimos la semana pasada en el módulo 2 recorriendo celda por celda, ya hay unas 535 personas y estamos preparando un trabajo sobre eso, justamente planteando la situación que allí hay. Yo creo que se requiere, por un lado, un plan de emergencia, un plan operativo con un paquete limitado pero concreto de medidas. Y sí, yo voy a tratar de presentarlo a la Comisión de Seguimiento Carcelario, lo mejor dicho, lo voy a presentar en la Comisión de Seguimiento Carcelario, voy a hablar con los legisladores, es parte de la tarea, claro. No solamente recorrer los centros, sino también informar al Parlamento, informar a las bancadas. Yo tengo una comisión, hay una comisión de seguimiento donde están también todos los partidos y tienen representantes, que es mi contraparte natural, pero aquí también, en este edificio, uno... en los corredores, en la cantina o en los despachos uno puede hablar y hacer planteos y yo creo que, claro, se puede decir, bueno, estamos en un momento que no es el inicio de un gobierno, no es un momento, digamos, que haya un diálogo nacional en torno a acuerdos programáticos, pero como tú decís, hay una rendición de cuentas. Y aparte de la rendición de cuentas están siempre los rubros, los refuerzos de rubros que puede tener un ministerio y que en este caso pueden tener que ver con recursos, pero pueden tener que ver también con articulaciones institucionales, con presencia, por ejemplo, de otros organismos, porque el Instituto Nacional de Rehabilitación es un organismo muy pobre, pero extremadamente pobre, que por ejemplo hay una ONG que brinda educación a 500 internos en el CONCAR, 500 internos en el CONCAR, y lo hace en forma gratuita, y han pedido un mínimo presupuesto, y hasta la semana pasada no tenían respuesta, y no pueden seguir yendo gratis. Entonces es como, no se puede tener un sistema moderno del siglo XXI en esas condiciones. Entonces allí tiene que ver también
con otros organismos que tienen recursos, como es ACE, por ejemplo, como es el CODICEN, por ejemplo, como es INEFOP o el Ministerio de Trabajo, o como pueden ser recursos de sociedad civil con los cuales quizás haya que conveniar, claro, instituciones de capacitación tecnológica, de educación, que perfectamente pueden instalarse en las unidades, y si el CODICEN no puede brindar educación técnica, bueno, que lo brinde, no sé, Don Bosco, Ignacio Loyola o la Institución Uruguaya de Educación Técnica, quien sea, pero que alguien lo haga porque nos va la vida a todos en eso. Claro. Pero sí, Jaime, yo creo que la tarea nuestra es esa. Tiene que ver también con mover los engranajes institucionales para que se vea este tema en la agenda. Muy bien, Juan Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Diego, cerrás tú desde allí. Gracias, Jaime. Simplemente la última, y volviendo al motín del viernes, Juan Miguel, ¿qué opinión le merece el cambio, el traslado al penal de Libertad de los reclusos que hicieron el motín? Y bueno, eso es una decisión que toma la autoridad penitenciaria. No hay muchas opciones, ¿no? Los lugares de seguridad son esos, era el módulo 12, con esa problemática que dijimos, y si no es el módulo 8 del CONCAR o el penal de Libertad. Destruido uno de esos 3 lugares, no había otras opciones, pero de nuevo, esa decisión la toma la autoridad penitenciaria. Muchas gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes. Adelante, Jaime, volvemos a ustedes. Gracias, Diego Travieso, desde el móvil de Esta Boca es Mía. Y bueno, justamente esta última pregunta que Diego le hacía a Petit es la pregunta que le estamos haciendo a ustedes para que respondan a través de SMS si están de acuerdo con el traslado de los presos a otros sectores, sí o no. Esa es la respuesta que ustedes dan y al final del programa vamos a compartir el resultado. ¿Qué opina nuestro panel? Miguel, a ver. Y bueno, yo creo el tema muy de adentro. Sí, yo creo que es imposible rehabilitar a una persona bajo estas condiciones carcelarias que atraviesa el país. Es imposible. Si bien hay algunos centros de reclusión donde mínimamente se cumplen algunos protocolos, está claro que en el CONCAR, en el COMPEN, como quieran llamarlo, no están dadas esas condiciones. Y después yo creo que el Ministerio del Interior, además de informar todo lo que informó, tiene que dar explicaciones, ¿no? Y principalmente cómo funciona... ¿Cómo es el funcionamiento interno de un centro de reclusión? Porque, a ver, este motín se da a las 4 de la mañana. Se supone, quiero creer yo, que los reclusos a las 4 de la mañana están dentro de sus celdas. Ahora, ¿cómo los reclusos hicieron para reducir a 3 funcionarios policiales, para hacerse de las armas? El intento de fuga anterior, ¿no? Sí, claro, ahí va, y el intento de fuga. Entonces, digo, el Ministerio del Interior me parece que tiene que dar muchas explicaciones. Acá indudablemente hay protocolos que no se están cumpliendo y, bueno, lo va a tener que explicar. Bien. Recibiendo información de último minuto. Exactamente. A ver, Verónica. Yo creo que un poco tú lo que preguntabas, bueno, ¿a quién, no? Porque ya lo vimos con Garcés, lo vemos ahora con Petit, los vemos solos a estos hombres hablando de esta cuestión que está viviendo el país, del sistema carcelario, nos lo dijeron desde Naciones Unidas y seguimos más o menos con capaz que alguna placita más. Perdón, Stirling, siendo ministro del Interior en el gobierno de Colorado, ya hablaba del polvorín del sistema carcelario. Exacto. O sea que tampoco es un tema... Acá lo tuvimos hace pocos días a Petit diciendo todo lo que ahora está diciendo no es ninguna novedad. Yo creo que hay algunos temas que ejemplifican esta situación. El comisionado parlamentario no tiene funcionarios. No hay presupuesto para el comisionado parlamentario. Tiene apenas funcionarios de pases en comisión. Esa es la estructura que tiene para trabajar. ¿Qué se hace con los informes? Se encajonan. La última interpelación de Bordaberry a Bonomi no habló del sistema carcelario, no se tocó el sistema carcelario en horas de interpelación. Entonces, el sistema político uruguayo mira hacia las cárceles cuando hay un motín o cuando pasa lo que pasó en Rocha, lo recordábamos el otro día, ¿no? 12 personas fallecidas en un incendio. Mientras tanto, no paga ocuparse de las cárceles, porque los presos no votan y porque además no da rédito político, porque la mayoría de la gente cree que cuanto peor están, mejor. Y creo que la mirada es tiempo de que sea otra, porque esta no funcionó. Tenemos récord de presos en Uruguay. ¿Qué ha mejorado en materia de seguridad? Tenerlos como los tenemos. Graciano. Hay un país de papel, un país de las buenas intenciones y un país de la realidad. En el país de papel de las buenas intenciones está la rehabilitación de los presos, está la preocupación de los derechos humanos, un montón de buenos propósitos. En el país de la realidad está esto que acabamos de ver. ¿Cómo se encuentran ese país del papel, ese país de los buenos deseos con el país de la realidad? En este caso concreto van por caminos separados. Y ni siquiera tienen visos de encontrarse. Yo diría que son caminos que se van alejando. Y si hay un tema en el que la hipocresía y el cinismo llega digamos, al punto más alto, es en este justamente, en materia de derechos humanos. Todas las entidades y las organizaciones que
ponen el tema de los derechos humanos en un primer plano de la sociedad, con justo derecho. ¿Qué han hecho sobre este tema de las cárceles? ¿A quiénes han presionado? ¿Han puesto este tema en el tapete? El Estado uruguayo está violando día a día, desde hace decenas de años, está violando, y sobre todo en los últimos tiempos, está violando sistemáticamente los derechos. El Estado uruguayo está violando los derechos humanos de personas que están en las cárceles. Bueno, ¿cómo se encuentran el país de papel con el país de la realidad? Yo creo que en materia de diagnósticos y de discursos ya estamos hartos. Y la responsabilidad ya sabemos quién la tiene. Es el que administra los recursos públicos, es el que dicta las políticas, es el que implementa las políticas, que sobre este tema no ha hecho absolutamente nada. Y esto, lo que vemos en las cárceles es el reflejo de la inseguridad que se ve en las calles, porque es el mismo fenómeno, forma parte del mismo fenómeno. Muchos de los delitos se planifican y se ordenan desde las cárceles. Además de los delitos que se cometen dentro de las cárceles, como homicidios, extorsiones, violaciones, están los delitos que desde la cárcel se cometen en el exterior. Todo forma parte de lo mismo. Esto es un agujero negro que tiene la sociedad uruguaya y que no tiene un liderazgo firme que marque un rumbo claro para seguir. Alfredo. Yo antes de entrar al programa discutí con un compañero acá en el canal que me decía recién, hay que matarlos, ¿tá? Y otros dicen, están presos por está bien que esté ahí, que se pudra en la cárcel, que no importa. Es decir, como sociedad, los presos nos importan muy poco hasta que se vuelven titulares de prensa. Secuestran a un policía, agarran de rehén a uno, matan a otro, matan a la mujer, como uno de estos dirigentes de este motín mató a la mujer que lo ha ido a visitar. Entonces ahí se vuelve, ¡ah, qué horrible! Y en los hechos nos importan. En el día a día, absolutamente muy poco los presos, porque cuanto más encerrados estén y más tiempo estén, mejor es, porque como sociedad nos molestan. Y no nos damos cuenta de que si no apostamos a que esta gente tenga otras condiciones, salen, porque la justicia les da determinada pena y más tarde o más temprano salen y estamos generando nuevamente delincuentes peores de los que entraron. Entonces, hay modelos, yo lo dije ya, cada vez que hablamos del tema lo digo, hay modelos que funcionan. Son pocos o muchos, 600 tipos no son pocos. Punta Rieles, la cárcel vieja, no la nueva, ¿tá? Y hay otras cárceles más en algunos departamentos chicas. Bueno, apostemos a eso porque... ¿Pero por qué no se hace? Porque claro. partamos de la base de que, Claro. que las autoridades quieran lo mejor. Es que, digo, sí, yo no partamos de creo la base- que quieran lo peor las Lo que pasa es que autoridades. no le dan recursos muchas veces para hacer las cosas, o si no se quejan después que hay muchos funcionarios públicos nuevos. ¿Cómo van a contratar tanta gente? No sé. Señores, este es un tema que es acuciante para mejorar la seguridad de todos. Y hasta el punto de vista egoísta. Yo, usted, todos los que estamos acá, si no rehabilitamos a la mayoría de los que están presos hoy, mañana podemos ser víctimas de ellos cuando salgan. Entonces, pongámonos poco a lavar en remojo y decir, hay que solucionar este tema. Jaime, el fin de semana, el sábado, Astoriz, cuando entregó la rendición de cuentas, luego que hizo un repaso de lo que se venía, él decía de que él consideraba, de alguna manera, creo que no es textual, pero es más o menos el mensaje que intentó dar, de que cuando se asignan recursos, luego tiene que haber una devolución. Es decir, yo te doy recursos para algo, después me tenés que devolver con creces para lo que te di los recursos. Entonces yo creo que acá en algún momento también el país tiene que darse esa discusión, ¿no? De, a ver, es como la educación, que quiere llegar al 6% del PBI. Bueno, ¿La educación ha devuelto con ahí va. creces ¿A cambio lo que de se le qué? ha dado? Ahí va. No, yo creo que no. Yo creo que no. Entonces digo, sí, necesitamos más recursos para el sistema penitenciario. Bueno, ¿y a quién se lo vamos a dar? ¿Quién se va a hacer responsable de que esos recursos verdaderamente se destinen a esas políticas que estamos pretendiendo? ¿Y quién se va a hacer responsable si no se consigue? El problema es que no hay políticas. Cuando Graciano dice el asunto es quien gobierna, por supuesto, sí, la mayor responsabilidad por ende cae en quien gobierna, pero el sistema político no tiene políticas carcelarias. Decime qué candidato hay hoy, o precandidato, que te diga qué va a hacer con ninguna. las cárceles, No, a ¿y qué cuándo va a estuvo en apostar. una plataforma electoral? Pero primero ponerlo en la agenda y después decime qué. Te pregunto, ¿quién va a votar al candidato bueno, que en su plataforma... Entonces, como país tenemos un sistema político que no quiere hincarle el diente al sistema carcelario. Cuando lo hace es cuando es demasiado tarde, como en estos casos. Pero Bien, brevemente. pero quiero insistir con este punto. No se puede separar la situación carcelaria de la situación de la inseguridad en general en el país. Forma parte. Entonces yo creo que cuando Verónica señala eso, y yo creo que así le asiste razón, me parece que no se puede separar una cosa de la otra. Y en el plano concreto... Pero lo hemos interpelado Bonomi por otras cosas. El sistema carcelario no está en las interpelaciones. Hay un punto que nadie, digamos que sí, yo creo que tiene que estar en la agenda, y es el de
digamos, el de la inserción institucional del sistema carcelario en el Estado uruguayo. ¿Podemos seguir con una institucionalidad carcelaria en la cual los mismos que agarran a los presos, que los detienen, que los persiguen, después lo tienen que controlar en las cárceles? No se puede seguir con eso. Hay que decir las cosas como son. Tiene que haber entidades e institutos separados. Una cosa es reprimir, prevenir y digamos, perseguir el delito, y otra cosa es tratar con la población penitenciaria. Requieren dos habilidades diferentes. No puede, o sea, el país no puede seguir con esta institucionalidad. Las cárceles ya no pueden estar más en el Ministerio del Interior, como en su época estuvieron dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura. Hasta hace no tanto. No pueden estar 6, 7 más. años. No pueden estar más. Y esto alguien lo tiene que empezar a asumir, alguien lo tiene que empezar a decir. Por más que a alguien le pueda caer antipático, que puede sentir que se le recortan competencias a un ministerio, esto está por fuera de cualquier consideración política. Es un enfoque institucional. Las cárceles, así como están, no pueden seguir. Bien, nuestra tribuna, ¿qué tiene para decir? Sí, varias cosas. Una de las que mencionaba Petit sobre que no está en la agenda de ningún sector y mencionó al PIT-CNT. El PIT-CNT junto con las cámaras empresariales y el gobierno son los que integran el INEFOP, que es el órgano tripartito, y particularmente nuestro compañero del sindicato de la vestimenta, el SUA, tiene en 4 centros de rehabilitación talleres de costura donde elaboran materiales, carteras y ropa que no solamente que utilizan, que sino que se han hecho de distintos, se están en distintos locales de venta, incluso en los shopping, los artículos que se fabrican. Ahora se está por inaugurar en un 5º centro de rehabilitación y se ha hecho, ya te digo, y en el INEFOP es con el dinero que aportan los trabajadores, el 0,125 de reconversión laboral, que va destinado a esos fondos con los que se está comprando la maquinaria. O sea que no es que en ningún lugar está... Sí, no estoy de acuerdo con que no esté dentro de la agenda política, no estoy de acuerdo en eso. Quizás lo que no está en el común cotidiano de la gente plantearlo es qué está comiendo quien está recluido, qué está estudiando, qué está trabajando, qué espacio tiene de esparcimiento, qué espacio tiene para un deporte, para el acceso a la cultura. Quizás eso es lo que no está en el debate y nos aflige justamente cuando vemos de que se amotinan. Hemos perdido 150 años en construir un sistema, en todo caso, de reclusión. Ahora, si pensamos que... ¿Por qué pensamos que está fuera del debate? Porque no le damos la importancia cuando debatimos realmente las cosas que inciden en el sistema carcelario, que tienen que ver precisamente con políticas cuando hablamos de decir no agravamiento de las penas, porque la pena no es una solución para la seguridad pública, y eso está más que demostrado, no hacinamiento en las cárceles, sí penas alternativas, sí otras condiciones, por ejemplo, de acceso a... ¿Pero qué hizo el gobierno cuando se... ¿Y qué hizo el gobierno? Y entre otras... internacionalmente... Bueno, entre otras cosas, una de las leyes que más critica la sociedad, que tiene que ver con darle la oportunidad de estudiar y redimir pena y cambiar, por ejemplo, 2 días por 1 cuando estudia o cuando trabaja. Oportunidad que no tienen todos. Oportunidad que no tienen todos. Y no hay maestros. Claro, oportunidad que no tienen todos y oportunidad que necesitamos justamente ir hacia el sistema educativo que sí está abierto, obviamente, hacia las cárceles, pero cuando nosotros hablamos justamente del tema de la penalización, de cómo asignamos gente en la cárcel, es ahí realmente donde estamos generando políticas para lo que es el sistema carcelario, el estudio del trabajo y no más encierro. Cuando discutimos el encierro, estamos hablando del sistema carcelario y es desde ese punto de vista me parece que tiene que hablar el actor político, porque ese es el que nos concierne a todos. No nos da la capacidad ni siquiera para tener tanta gente presa, porque sabemos que en porcentaje somos de los países que más encerramos gente y no nos está dando soluciones. Bien, dije brevemente. Sí, recojo el guante con respecto al tema de los políticos, ¿no? Desde la Unidad Popular se han hecho diagnósticos con diferentes actores, pero también propuestas. Y me parece que el sistema político sí ha presentado ciertas propuestas, depende de qué índole son, ¿no? Porque vemos que se propone desde el gobierno hacer PPP, por medio de PPP hacer cárceles, mega emprendimientos. También se quiere reformar el Código de Proceso Penal, dando menos garantías con los votos del Frente Amplio y de la derecha, los partidos tradicionales. O sea que sí, cosas se hacen, no necesariamente apuntando a la mejora de las condiciones de esta gente. Y hablaba Petit del confinamiento, inclusive ya Petit había denunciado al Ministerio de Educación y Cultura el tema de los docentes y de la educación, ¿no? Para que, digamos, refrescamos la memoria de varios, porque ya ha hecho reclamos el comisionado parlamentario con respecto a la educación. Y hablábamos del deporte, cuando estaban hablando del partido de Uruguay y lo bueno que es el deporte, esta es la contracara. Vemos todo lo bueno que puede sacar afuera, poner a la luz el deporte, ¿no? Con el tema del trabajo colectivo y los valores. Y acá tenemos la contracara, cuando, por ejemplo, en las cárceles no hay ninguna propuesta con respecto al deporte.
¿no? Si sabemos que el deporte es tan bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Por ejemplo, hacemos propuestas con respecto al deporte en las cárceles. Muy bien, está en pantalla ya la votación de ustedes a través de la pregunta que hacíamos vía SMS, si están de acuerdo con el traslado de los presos conforme lo manejaron las autoridades y lo que hablábamos con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. El 82% dice, 83 me dicen, bueno, muy bien, cambió en este momento, siguen mandando SMS, 83 que no están de acuerdo con el traslado y el resto que sí. Obviamente esto tiene que ver con esa visión de, bueno, todavía destrozan el lugar donde están, entonces con esa mirada que se estaba planteando aquí. En fin, bueno, este tema va a seguir, obviamente, y en los momentos que se vendrán, ya sea la discusión de la rendición de cuentas o la campaña electoral que también va a comenzar, bueno, seguramente si el tema no está, si está o no está, bueno, en definitiva será un deber de todos también como ciudadanos de ponerlo sobre la mesa. Hacemos una pausa, tenemos más temas aquí en la tele, en vivo, en esta ocasión.